Buenas tardes, voy a presentar el trabajo de análisis de datos presentado por mis compañeras Viviana Velázquez, Luis Urango y mi persona Jefferson González, de la materia de análisis de datos, código 53335 y 51297 del docente ingeniero Oscar David Ramírez Barrero. Básicamente en esta presentación vamos a tratar los conceptos más relevantes dentro del trabajo, los cuales implican tecnología, resultado de la tecnología, diseño, datos, tipos de datos, bases de datos, análisis, big data, smart data, herramientas de analytics, Power BI y visualización de datos. Como lo decía anteriormente, en esos puntos relevantes iniciamos con la tecnología. La tecnología es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso. La necesidad. La necesidad de la tecnología surgió cuando un hombre necesita suplir los deseos individuales o colectivos, pero esta necesidad también conlleva un problema. El problema es el uso de la tecnología constante, ya que esto convierte que el hombre supla esa y disminuya ese nivel de capacidad para analizar y determinar los problemas, reflexionar y enfocarse en una sola tarea. También se considera que puede afectar seriamente los niveles de creatividad. Los resultados de la tecnología son el fruto del esfuerzo y la innovación en el mundo tecnológico. Representan el logro del objetivo y la materializan de ideas que mejoran nuestra vida diaria. Tiene una técnica, es el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones, protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo. La ciencia del resultado de la tecnología es el rasgo más peculiar del fenómeno constituido por la ciencia moderna. Consiste precisamente en el método de exigir, por una parte, imaginación y creación de hipótesis y por otra, control público de dicha imaginación. Diseño. Diseñar con tecnología es utilizar el ingenio del ser humano en ciertas actividades para satisfacer necesidades y encontrar soluciones a problemas. Esto puede lograrse con la ayuda de nuevas tecnologías, como lo son la inteligencia artificial, como lo es las grandes big data, las grandes memorias donde acumulamos y almacenamos información, la nube. Entonces, dichas herramientas de recopilación de información nos generan oportunidades para procesar dicha información y planificar algún tipo de intervención. La informática dentro del diseño es una disciplina científica y técnica que se ocupa del tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras y sistemas de computación, las grandes memorias RAM, las grandes bases de datos. La técnica se refiere a un conjunto de procedimientos y pasos sistemáticos por medio de los cuales es posible realizar tareas determinadas. O sea, cuando yo le genero órdenes a, a un buscador o algo así por el estilo, estoy generando esa técnica. Datos. Los datos es una representación simbólica de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa. Los tipos de datos. Hay datos enteros, datos flotantes, caracteres de cadena, booleanos, arreglos, fechas y horas. Estos formatos de números enteros los podemos conseguir como en los sistemas matemáticos como el 1, 2, 3, 4. Eh, los datos de fecha y hora pues los conseguimos en los calendarios, en los relojes. Los caracteres son los asteriscos, la flecha, los comas, los puntos. Lo que hablamos ahorita, los métodos cualitativos y cuantitativos. Los métodos cualitativos son los que se encargan de recogernos los métodos de investigación no estructurados o no organizados que suelen ser difíciles de definir estadísticamente o numéricamente.
La recogida del análisis de datos cualitativos tiene mucho uso, como la comprensión de fenómenos sociales, la recopilación de las opiniones de parte de la gente sobre diversos temas y la elaboración de pruebas para recomendaciones. Ahí involucramos todo lo que son formularios, encuestas, todo este tema. Y cuantitativo consiste en cualquier información cuantificable que puede utilizarse para realizar cálculos matemáticos o análisis estadísticos de forma que puedan tomar decisiones en la vida real basadas en estas derivaciones matemáticas. Ahí donde abarcamos todo el tipo de informes, de tableros de estadística. Fuente de datos. La fuente de datos son los lugares físicos o digitales donde se almacena la información en una tabla de datos, un objeto de data o algún otro formato de almacenamiento. Las técnicas de recolección. Las técnicas de recolección de datos son un conjunto de diferentes herramientas que permiten recopilar información de forma hábil y eficaz con fines de investigación y análisis, como los DBMS para almacenar, recuperar y editar datos. Los tipos de datos o de base de datos son el tipo de datos y el método de almacenamiento de datos. A continuación se presentarán 3 ejemplos de forma de clasificar las bases de datos según su contenido, como textos de documentos, estadísticas, objetos de contenido multimedia, según su ambiente de aplicación, como la contabilidad, el cine y la fabricación, según sus aspectos técnicos, como la estructura de la base de datos o el tipo de interfaz. Análisis de datos es un proceso sistemático que implica recopilar, organizar, interpretar y presentar datos con el objetivo de descubrir patrones, tendencias y relaciones significativas. Esta práctica, también conocida como analítica de datos, se ha convertido en una herramienta fundamental en diversas disciplinas, desde los negocios hasta la ciencia. En el enlace del Drive podemos encontrar un ejemplo. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto de estructura como no estructurados, que inundan los negocios cada día. La Big Data es la gran cantidad de datos que podemos encontrar, a diferencia de la Smart Data, que es la información que podemos extraer donde solamente sacaremos lo necesario, información que realmente tiene sentido. Por ejemplo, las diferencias entre enormes grandes de listas, de las ventas semanales o de los negocios que se encuentran en una empresa. Las herramientas para Data Analytics son herramientas como Python, Tableau, Power BI, que son herramientas que facilitan la manipulación, visualización y análisis de los datos, ya que en estas herramientas podemos ver gráficos y tendencias para así poder hacer un análisis mejor. Power BI, en él podemos extraer y transformar los datos de maneras múltiples, creando como una visualización interactiva para poder compartir informes y algunas estadísticas. Voy a compartir el Power BI que realizamos para nuestro trabajo, en el que podemos visualizar que trajimos la primera información de una base de datos, solicitándole a la inteligencia artificial que nos creara una base de datos con lo que le solicitamos. En este caso le solicitamos nombres de películas, de novelas, de libros, donde nos trajera costos, años de producción, género, título, protagonistas, entre otros. Esa información del Power BI la trajimos aquí, donde la replicamos con el número de ventas vendidas. Le podemos mostrar la ciudad de origen, la editorial que fabrica estos libros, los nombres de los libros, el género y las réplicas vendidas por cada uno de los libros. Aquí tenemos el ejemplo para el género fantasía tenemos los libros del Nombre del Viento, El Señor de los Anillos, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Juegos de Tronos, donde nos damos cuenta que de los 4 libros el que más vendió géneros fue El Señor de los Anillos. Y asimismo lo podemos visualizar con cada uno de los géneros.
Visualización de datos. La visualización de datos implica presentar los datos de una manera gráfica, así como lo hicimos en el Power BI, donde podamos analizar y mostrar no solamente tablas, sino también poder mostrar mapas, interpretación de datos históricos, para que sea más fácil de entender. Muchas gracias. Este trabajo fue de Viviana Velázquez, Luis Urango y Jefferson González. Gracias.